La mayoría, pienso, de las lectoras y lectores de Virginia Bolton conocen más o menos la historia del barrio de Sheikh Jarrah, que estamos hablando sobre al menos 8 familias que están bajo riesgo de desalojo forzoso. Hablamos de 4 familias que fueron desplazados en mayo, otras 3 familias en agosto. Ahora las 4 primeras familias están esperando la decisión final del Corte de la Tribunal Suprema. Por supuesto, no es la primera vez en la que los residentes de Sheikh Jarrah, que es un barrio ocupado del este de Jerusalén, han sido bajo riesgo la amenaza de desalojo forzoso. En 2008 y 2009, 3 familias también fueron desplazadas de Sheikh Jarrah. Hablamos de familias de refugiados. Esas familias fueron desplazadas en 1948 durante la Nakba, la limpieza étnica de más de 700,000 palestinos de sus tierras natales. Las familias que movieron a Jerusalén son de origen de Haifa, de Jaffa, del oeste de Jerusalén, de varias ciudades de la Palestina histórica que fueron refugiados y que movieron a vivir en Jerusalén. En 1956, tras un acuerdo entre la UNRWA y Jordania, las familias de los refugiados han sido capaces de construir casas en ese barrio de Sheikh Jarrah. Los colonos israelíes dicen que esta tierra o parte de esa tierra fue una propiedad de familias de comités judeos antes de 48. Pero esas familias judeos sí fueron compensados por Israel tras 48 y ahora tienen casas en el oeste de Jerusalén como compensación. Tras la guerra de 1967, como una medida de expansión y de colonización, Israel y los comités sionistas han tratado de desplazar los palestinos y los palestinos de Sheikh Jarrah, no solo de Sheikh Jarrah, de otros barrios en Jerusalén, y una de esas medidas es decir que esa tierra fue una propiedad de comités judeos antes de 48, y aunque esas familias que supuestamente fueron propietarios de esas tierras, aunque fueron compensados, los nuevos comités que son ahora liderado por la compañía de Nahlat Shimon, que es la corporación que tiene una fundación en Estados Unidos y que quiere describir esa compañía como una corporación de caridad, de religión. Esa corporación ahora quiere decir que es el dueño de esas casas, de esas propiedades, y quiere también manipular, describir el conflicto como fuera un conflicto de propiedad privada. La verdad que no hablamos de conflicto de propiedad privada, pero de un conflicto sobre la tierra. Y ese es el origen del conflicto entre los sionistas y los palestinos. Es lucha sobre la tierra, porque la ideología más importante del movimiento sionista fue controlar la cantidad más grande de la tierra palestina sin las y los palestinos, o con el mínimo de número de los palestinos. Ese es el origen de las estrategias de control y de opresión sionistas, es reducir la cantidad de los palestinos a través de desplazamientos forzosos, de todos tipos de represión directamente violenta, también de la represión invisibilizada, como esas leyes de burocracia, como las leyes que facilitaron el desplazamiento de los palestinos y la construcción de las colonias, de los asentamientos sionistas en el este de Jerusalén, como las leyes en las que las autoridades israelíes pueden revocar la residencia
de los palestinos en Jerusalén, porque los palestinos en Jerusalén, esa residencia puede ser revocada por las autoridades israelíes. A través de esas medidas, miles de palestinos fueron desplazados. Ahora el porcentaje de los palestinos en Jerusalén es aproximadamente 39% son palestinos y el resto son judeos. Israel ha tratado todo el tiempo a reducir ese porcentaje por menos de 30%. Y ahora es imposible, pero el desplazamiento de los residentes de Sheikh Jarrah, también los desplazamientos forzosos en el pueblo de Siloán, que es la represión, las amenazas, la revocación de residencia, las demoliciones de casas bajo el pretexto que esas casas fueron construidas sin permisión. Todos esos pretextos, todas esas medidas son políticas, son estrategias para facilitar ese desplazamiento forzoso para hacerlo posible.